Los pensamientos dispersos es una descripción bastante nueva que nosotros estamos todavía aprendiendo a usarla y a entender cómo funciona. Pero podríamos decir que los pensamientos dispersos son aquellos que están lejos de los pensamientos de Dios, distantes de los pensamientos verdaderos y ligados a los pensamientos falsos. Pero el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 10, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y que siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Los pensamientos dispersos, bíblicamente, son aquellos pensamientos que todavía nosotros no podemos controlar, que todavía nos gobiernan y que no hemos aprendido, no nos han enseñado que esos pensamientos se pueden sujetar. En una ocasión muy especial, Pablo está haciendo referencia y diciendo que todo pensamiento lo tenemos que llevar cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y son palabras que nosotros hemos aprendido y las hemos repetido, pero no conocíamos el proceso, cómo es que un pensamiento funciona. Dice la versión al día: siempre se descarría su corazón, siempre andan extraviados, ustedes no quieren que yo los dirija. En el ministerio profético, nosotros estamos acostumbrados a pasar ciertos procesos y en otras áreas a evadirlos. Por ejemplo, tenemos la tendencia de que cuando nos conviene algo, oímos de más la voz de Dios, y cuando no nos gusta lo que Dios nos dice, ya sea que lo recibimos directamente por medio de otra persona, lo obviamos o lo interpretamos de otra manera. A eso se refiere el Señor en esta versión, que dice que tenemos un corazón que se extravía y no nos gusta que Dios nos dirija. Deuteronomio 28 tiene el siguiente panorama para que nosotros seamos bendecidos. Dice que si atentamente nosotros oímos la voz de Dios, ese es el primer requisito: prestar atención, atención plena. Y segundo, escuchar la voz. Tercero, obedecerla. Esta fórmula libera todas las bendiciones que nosotros podemos alcanzar por medio de la obediencia. Entonces nosotros debemos de entender que si tenemos pensamientos duales, pensamientos dispersos, tenemos una mente dispersa que está fragmentada, que está embotada, cerrada, y que la dispersión es algo así como la tendencia natural de la mente a vagar sin rumbo, a distraerse, a ir de acá para allá. Es muy difícil que se aburra una persona con la mente dispersa, porque el pensamiento siempre acaba encontrando cosas con las que quiere curiosear, quiere realizar. Yo estoy leyendo un libro que lo recomiendo mucho a las personas que estoy mentorizando, haciéndoles coaching profético en sus posiciones. Se llama Divaga y Crea, que es un periodista que sacó la biografía de Jeff Bezos, el creador de Amazon, y él hizo otras biografías muy importantes, y él enseña este principio, que también la mente dispersa y los pensamientos dispersos no son malos. El asunto es que no los hemos sabido administrar. Un principio muy importante para entender la mente dispersa es que las revelaciones, si ustedes observan, los que tienen mucha experiencia de moverse en lo profético, no viene en orden, viene de manera desordenada, y ustedes pueden ver en Apocalipsis que parece un enredo, y eso es normal cuando nosotros tenemos una mentalidad y una perspectiva profética de la eternidad, porque podemos observar cómo Dios está ingresando desde un lugar, desde una dimensión donde el tiempo no tiene límites ni restricciones, y donde nosotros
como hablamos en la clase de sueños y visiones, de la eternidad pasada, presente y futura, y vamos a ver la segunda parte en el cuarto módulo, que es la importancia de entender por qué Dios habla así. Se le presenta a Juan como yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Y aplicando este principio también le dice, mira, la bestia que ves ya no es, pero será. También se habla de que ya el enemigo ha sido juzgado, condenado y arrojado en el lago de fuego eterno. Entonces aquí nosotros aprendemos de una manera muy importante por qué Dios, cuando habla, ocupa principios que, según el modelo de Jesús, que es el modelo que nosotros debemos de aprender y establecer siempre para tener una doctrina equilibrada, sobria y sana, cristocéntrica, y no tendencias y corrientes que están ahora introduciéndose con mucha fuerza dentro de la iglesia. Y es que el Señor Jesús siempre reducía todo lo que decía como verdad y la simplificaba en una expresión. Y voy a utilizar este versículo que es el más propicio que yo encuentro: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando el Señor Jesús dice eso, Él está introduciendo, escúchenme bien, desde la perspectiva de la eternidad, sometiendo el espacio, tiempo y materia. Está diciéndonos que hay 66 libros que se resumen entre lo que es la realidad, que es una verdad parcial, y en lo que es la verdad. Cuando nosotros entendemos la verdad como una realidad total, como lo hemos aprendido en otras clases, entonces nosotros podemos entender lo que Dios está diciéndole a Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Y esto impactó mucho a los que lo escucharon por primera vez y a los que han estado conmigo acompañándome en este caminar con el Señor en el ministerio profético. Están acostumbrados a oír esta cita y de diferentes perspectivas, como el hecho de la fe que no niega la realidad, pero tampoco la acepta, solo la reconoce para que ingresemos a la verdad. Y este juego de palabras son importantes porque nosotros estamos aprendiendo a usarlo, a entenderlo, a funcionar, que hay un mundo dual, un pensamiento dual, una mente dual con la que nacemos, que bíblicamente se nos enseña que es la humanidad caída que heredamos del padre de la humanidad, que fue Adán, y que Jesús es llamado como el segundo Adán, y que se le reveló a Pablo, que es una perspectiva apostólica muy importante, que él vino a gobernar, pero primeramente restaurando todas las cosas. En una ocasión le dice un discípulo de los que no se lograron consolidar con el Señor Jesús, maestro bueno, le dice el Señor, ¿por qué me dices bueno? No hay nadie que sea bueno cuando Él lo fue y fue perfecto. Cuando nosotros entendemos esa parte, que Él fue perfecto y que no pecó, aunque fue tentado, pero no cedió, porque la tentación es una invitación al pecado, a practicarlo como estilo de vida. Nosotros observamos que Jesús tuvo que abstenerse de todos los beneficios de la obediencia para que nosotros los recibiéramos. Esta perspectiva de la creación altamente profética desde antes de la fundación del mundo, y lo hemos aprendido en otras ocasiones, porque Jesús dice, abriré mi boca desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo lo que existe, nosotros existíamos. Y esto a veces no estamos algunos acostumbrados a oírlo, porque no se nos había sido revelado. Pasajes como Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 13 y dice, entonces conoceré cómo fui conocido, quiénes éramos nosotros y cómo vamos a ser conocidos en la eternidad futura, cuando nosotros decidimos venir a la tierra a ser probados,
en obediencia, porque todo, absolutamente toda la creación ha sido probada, y esa ha sido la evidencia que nos dejó el Señor en Génesis, que hubo un caos y desorden, y que la tercera parte de las estrellas, que representa los ángeles que renunciaron a sus moradas y siguieron a Satanás, fueron probados, como Adán, como nosotros, como el Señor, que el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto, impulsado, y entró en un proceso de 40 días, como decía el Señor en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos del Dr. Lucas, que fueron tentados, que tentaron a Dios y que no aceptaron el proceso de transformación de 40 días. Disgustaron a Dios, porque Dios tiene un tiempo perfecto para que nosotros cambiemos, para que nosotros tengamos la oportunidad de ingresar a nuestro nuevo tiempo. Ese mismo principio de los tiempos se lo da el Señor a los profetas como Jeremías, diciéndole a los reyes: si ustedes no aprovechan este ciclo que se va a abrir de 70 años de bendición, se van a convertir en 70 años de maldición. Y ustedes conocen la historia, que Israel pasó 70 años cautivo por Babilonia, porque hay portales en el tiempo para que nosotros ingresemos. Y Jesús era específico y decir: no ha llegado mi hora. No decía mi tiempo, sino que se movía como un reloj milimétricamente con exactitud. Entonces, ¿por qué el Señor habla a través del profeta Jeremías diciendo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis? Hay que tener una perspectiva y un contexto tanto de la creación como de la eternidad, de dónde provenimos, hacia dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, y entender que nosotros nacimos en un conflicto espiritual, donde todo está siendo en este momento confrontado. Todo está siendo en una batalla espiritual, donde estamos en el punto de ebullición, que si no estamos sujetados de la mano de Dios, si no tenemos una relación íntima, no religiosa, no llena de tradiciones de hombres, no vamos a alcanzar el propósito asignado. Lo menciono porque las profecías dicen que este es el tiempo que los profetas desearon estar y conocer, pero algunos de nosotros podemos estar angustiados, asediados, llenos de incertidumbre, porque no entendemos qué es lo que está pasando. Hay otro sector de la iglesia que está creyendo que vamos a volver a una normalidad. Yo quiero decirles que no vamos a volver a ninguna normalidad antes del 2020. Todo es completamente una nueva normalidad, tanto para el mundo como para la iglesia. Nuestro tiempo, nuestra oportunidad de tener una relación con Dios ya no va a ser opcional, va a ser necesario. Las relaciones superficiales con el Señor y los niveles de obediencia parcial van a algunos a costarles la vida. Y eso es muy importante, porque Dios está extendiendo en su infinita gracia, favor y misericordia juicios de purificación, procesos que nos están enseñando qué cosas no estábamos haciendo y qué cosas debemos de hacer, qué cosas debemos dejar de hacer. Este es el tiempo que cada día es una oportunidad de llevar la presencia de Dios y su manifestación a los lugares más densos de oscuridad. Y entonces nosotros debemos de entender que este versículo es un poco controversial, porque a nosotros nos enseñaron que Dios nos da lo que nosotros le pedimos, y Dios no nos da lo que nosotros le pedimos. Dios nos da lo que nosotros esperamos. Si Dios tiene pensamientos de bien y yo tengo pensamientos de mal, yo voy a recibir los pensamientos de mal que yo tengo. Y por eso hay personas que no se han dado cuenta, como Job, y ellos mismos llamaron la muerte, llamaron la enfermedad, sin saberlo,
de manera inconsciente y de manera involuntaria. Las definiciones del pensamiento son muy importantes porque son conjuntos de ideas voluntarias que pertenecen a la mente consciente e involuntarias que pertenecen a la mente inconsciente, que esa es la descripción, podríamos decir, científica que nos da ahora las diferentes disciplinas como la psicología, la neurociencia, y que nosotros la entendemos como el corazón. Por eso Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él es el que le da vida, el que materializa la realidad. Y nosotros tenemos la oportunidad de materializar la verdad y no la realidad. Entonces, este conflicto que estamos nosotros viendo afuera es un conflicto que el ser humano vive adentro. Por eso la serie que estamos llevando desde Gobernando el Día, Gobernando los Tiempos, el gobierno de la mente, el gobierno de los pensamientos, es porque cuando nosotros aprendamos a gobernarnos, a ser gobernados por el Espíritu Santo, vamos a tener la autoridad, el empoderamiento que la iglesia necesita para este tiempo final, ser una iglesia gloriosa, sin manchas y sin arrugas. Manchas son figura de pecados, arrugas son las fallas de carácter, reacciones que nosotros estamos acostumbrados a tener y que no les prestamos atención muchas veces porque no descubrimos, no nos preguntamos el por qué yo digo algo y hago algo completamente diferente a lo que estoy acostumbrado. Como lo hemos repetido varias veces, Pablo dice, lo que yo no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los miembros se me rebelan y verdaderamente deberían de ser órganos. Entonces, la dualidad de los reinos, para entenderlo de una manera más especial, dice Génesis 1, del 1 al 5, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. La revelación de la iglesia completa es una serie de la escuela de Issacar que se está presentando por partes, pero voy a hablar un poco de ello para entender cómo funciona la mente de Cristo y los pensamientos. La iglesia ha estado en proceso de restauración desde hace 2000 años con la venida del Señor. La palabra iglesia aparece hasta que el Señor Jesucristo la instituye, entregándole las llaves del reino a Pedro, y le dice, las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Ese concepto no existía. Entonces la iglesia ha estado en un proceso de restauración, que la última fase, o podríamos decir de las últimas fases que está viviendo, es que está integrando, escúchenme bien por favor para las personas que son nuevas, principios y fundamentos que le pertenecían a la iglesia en los tiempos apostólicos y que ahora se consideran de propiedad del judaísmo o de Israel. Y mencionando los puntos más importantes son la revelación de las fiestas, la revelación del calendario de Dios, que es hebreo y lunar. Y quizás un punto que aquí se menciona es que el día no comienza con la salida del sol. El día comienza con la puesta del sol. Y aquí lo ven ustedes, y está en cada día de la semana creativa, que el día comienza en la tarde, porque el gobierno está diseñado para que nosotros sometamos las tinieblas primero, para que tengamos un día. Otro punto bien controversial, pero importante para que ustedes lo revisen detenidamente si gustan, como los de Berea, es por qué Dios hace la luz en el primer día y no ha hecho el sol, la luna y las estrellas.
y esto lo hemos mencionado en otras ocasiones y lo voy a repetir. Esta luz es la luz de la creación, es la sustancia que el Señor Jesús llena cuando lleva toda la cautividad cautiva, y dice que desde el centro de la tierra agarró todo este poder que la ciencia le llama antimateria, materia oscura. La Biblia le llama la sustancia, que es lo que sustenta todo, y lo llevó hasta lo más alto de los cielos. Hoy la ciencia tiene una guerra espacial. China, Rusia, Estados Unidos y otros países más tienen una guerra económica, militar y tecnológica satelital. Tienen como proyecto colonizar Marte lo más inmediatamente posible, hacer viajes espaciales comerciales, y todo eso que antes parecía de película, ahora lo estamos viendo ya en realidad. Estos 10 años, quiero decirles, haciendo un paréntesis y profetizar, va a haber un aceleramiento, un aumento de las profecías de Daniel como nunca le hemos visto. Entre ellas, vamos a ver la ciencia dispararse desmesuradamente. Vamos a ver la robótica, vamos a ver ya implantes de medicina como nunca lo hemos visto, longevidad, vamos a comenzar a ver ya que la ciencia va a comenzar a manejar la longevidad. Y todo esto está en la Biblia, está ahí con base bíblica. Vamos a ver ya cómo el hombre comienza a jugar a ser Dios. Y todas estas señales son necesarias y se tienen que cumplir. Pero volviendo al tema de la iglesia completa, nosotros podemos ver que estos principios son los que nos enseñan. Por eso los encuentros con Dios de muchos profetas tenían reglas. Voy a mencionar un par nada más, como el hecho de Jacob, cuando se encuentra con el Señor y le dice el Señor, el ángel de Jehová, déjame, porque tengo que irme antes que raye el alba. El alba es el crepúsculo, es la aurora, y es un portal que se abre, que nosotros tenemos de aprender a usarlo para lanzar decretos. En puntos específicos del año hay oportunidades para que nosotros quebremos ciclos. No es casualidad que el calendario lunar fue el reloj que Dios usó, marcando e instituyendo la fiesta de la Pascua, con la que castigó a Egipto, enjuició los enemigos que habían sometido por 400 años a Israel, 4 generaciones o 5. Todo tiene su tiempo, dice Salomón. Y llamó a la noche. Aquí tenemos una serie de principios que nosotros tenemos que aprender a conocer, que tenemos que aprender a usar, que tenemos que saber que estos principios están ahí diseñados para que nosotros no solamente los leamos, sino que los usemos, que comprendamos que cada palabra está seleccionada con todo el poder y la sabiduría que Dios nos dejó para que nosotros comprendamos. La palabra desorden y vacío es una de las palabras más importantes. El Señor dice que cuando un espíritu deja un cuerpo, se va a los lugares desérticos y busca regresar. Si la encuentra desordenada y vacía, es la ley de la ocupación. Esto es muy importante, que nosotros entendamos que donde no está el Señor hay un lugar que se está ocupando. También la palabra vacío significa abismos o ocupación ilegal. Todos los pensamientos que no provienen de Dios y están en nosotros son oscuridad, son tinieblas. Abismo es oscuridad. Hay 2 abismos. Están los abismos que Dios creó, que le dan equilibrio a la creación, y están los abismos, que es el lugar a donde van a parar los demonios que están cautivos y que se someten cuando hay un poder superior al que ellos manejan. Entonces aquí es importante entender que entre el principio que creó Dios los cielos y la tierra, que es el versículo 1 y el versículo 2, está la teoría de la brecha, que llaman los teólogos la rebelión angelical. Y Dios tiene 3 creaciones. La primera, que está aquí, que es la angelical. La segunda, que es la adámica, a la que nosotros estamos actualmente, con el pecado heredado. Y la tercera, que ustedes van a ver en Apocalipsis, que dice que habrá cielo nuevo, tierra nueva, que habrá sol,
pero que la presencia de Dios, que es la luz infinita, que es el Padre de las luces, va a ser una sola luz con la luz de la creación y vamos a estar con Él cara a cara. Entonces aquí está también el principio de la ley de la separación, que nosotros tenemos el llamado de gobernar la existencia, llamando las cosas que no son a existencia desde la sustancia que las creó Dios en el orden original. Esto lo vamos a ver en este tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí está el manual. Yo quiero respetar, honrar, pero no desvirtuar el nuevo pacto y la sangre de Cristo, su sacrificio y sus regalos que nos otorgó. ¿Por qué los judíos valoran, pero con un valor inigualable, los primeros 5 libros de la Biblia, como le llaman ellos el Pentateuco o la Torá? Porque realmente los 66 libros están desplegados de todos los principios y fundamentos de los primeros 5 libros. Pero si ustedes oyen, ven publicaciones o siguen páginas de Israel, ellos respetan el libro de Daniel, respetan el libro de Ezequiel, respetan el libro de Zacarías, pero el Pentateuco es como la médula, y yo estoy de acuerdo, porque realmente los 66 libros hasta Apocalipsis lo que hacen es desarrollarlo. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí están los principios para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y aprenderlo, y es llamar las cosas a existencia, porque estamos en la década de la boca, donde el año pasado, en el año 5781, aprendimos a callar. Este año vamos a aprender a hablar. Si ustedes miden los tiempos, siguen el calendario de Dios, se van a dar cuenta que va a haber una gracia para que ustedes se detengan a observar por qué dicen lo que dicen, por qué hacemos lo que hacemos. Entonces nosotros entendemos que la luz del primer día es el Padre de las luces, y por eso el Señor nos llama hijos de luz. Aquí entramos en una perspectiva científica cuántica, que la teoría de las cuerdas nos enseña cómo funciona el mundo espiritual, y que la Biblia nos ha gritado esto desde hace miles de años, cómo funciona y cómo es que esto opera. Entonces el caos y el desorden que produce los cielos de bronce y la tierra de hierro, cielos cerrados, conexiones perdidas, reinos sin conexión. Nosotros estamos desconectados de los pensamientos de Dios. Nosotros nacemos como un punto de luz. Ustedes pueden ver en este arte que se une con otro filamento, que son 2 polaridades que nosotros debemos de aprender, que mis pensamientos, cuando no están conectados con Dios, automáticamente están conectados con las tinieblas. Eso demanda una actitud y una humildad para que nosotros reconozcamos cómo es nuestro proceso de regeneración y de restauración. También Génesis 2:4 nos enseña, este versículo es muy importante que ustedes lo conozcan, es corto, lo estudien, lo revisen las veces que sea necesario. ¿Por qué en esta parte de la Biblia es la única parte que dice que estos son los orígenes de los cielos y la tierra? Escuchen bien, aquí está hablando en pasado, aquí está hablando en futuro y luego está hablando en pasado, o lo voy a decir mejor. Aquí está hablando en presente, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Está hablando en el presente de que ya Adán pecó. Y dice, cuando fueron creados, el día que Jehová, Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Por qué la tierra es primero que los cielos? Porque para entenderlo mejor, ustedes pueden ver que la tierra tiene una circunferencia y podemos nosotros asociarla con una naranja, que nosotros nacimos conociendo la mitad de esa naranja y que la otra mitad nunca la conocimos. Pablo nos enseña que lo visible nos revela lo invisible. ¿Cuáles son las fuerzas que gobiernan una ciudad? Lo vemos por la parte visible. Un buen ejemplo, que es muy importante ya que entramos en un año muy especial donde va a haber caídas económicas, este apagón y esta falla que tuvo las redes sociales es solamente un pequeño
comienzo de lo que viene. No debemos de preocuparnos. Así como Dios guardó a Israel en Gosén de todos los juicios de la tierra sobre Egipto, Dios nos va a guardar a aquellos que tengamos una relación genuina con el Señor y seamos guardados para Él. Entonces, ¿por qué Dios nos pone aquí que creó los cielos en tiempo pasado y en tiempo presente? ¿Y por qué creó el día que Dios hizo la tierra y los cielos? Porque de aquí tomamos los principios que nosotros tenemos que aprender a separar nuestros pensamientos, nuestra manera, como lo hizo Dios del principio. ¿Por qué Dios separa la luz de las tinieblas? Porque aquí es muy importante entender que Satanás, como dice Isaías y Ezequiel, fue desterrado. El Señor dice: yo vi a Satanás caer como un rayo sobre la tierra. Hemos mencionado que los elementos como relámpagos, rayos, truenos, se vuelven vehículos espirituales, tanto para ángeles y demonios, y no es la película de Dan Brown tampoco. Pero es importante entender por qué nuestros conflictos en el mundo espiritual, como aprendimos en la clase pasada, están siendo gobernados temporalmente por el príncipe del aire. Y cuando nosotros entendemos eso, que los mismos principios de regeneración, de co-crear con Dios, son los mismos que nosotros vamos a cambiar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Me gusta mucho la postura de la iglesia Bethel del pastor Bill Johnson. Ellos enseñan que si nosotros en el cielo no tenemos carencias, la otra mitad de la naranja, si no nos falta nada, si todo lo tenemos completo, ¿por qué vamos a carecer de ello en la tierra? Ese es el principio fundamental para entender que nos podemos mover en lo sobrenatural y traer todo a existencia. Me recuerdo el testimonio de un evangelista que accidentalmente se cortó el dedo. Algunos de ustedes posiblemente ya vieron este episodio, está en los programas de Searroad, ustedes lo pueden ver en YouTube. Y él estaba con el médico y le dice: mire, yo le tengo que cortar el dedo. No, le dice, usted me lo va a poner, usted me lo va a coser y me lo va a dejar ahí porque Dios me lo va a sanar. No, mire, yo se lo voy a dejar, pero me va a firmar un contrato porque usted va a morir de alguna enfermedad. Entonces él estaba en una administración de milagros, que a veces Dios hace eso, ¿verdad? Pone a personas con cáncer a sanar personas con cáncer. Pone a veces personas que están enfermas a sanar a otros enfermos. En este caso él estaba enfrente de un paralítico y la unción estaba bastante cargada, y la dramatización del video es que de la emoción él levanta la mano y la levanta con tanta fuerza que el dedo que tenía pegado, cortado, salió volando, le cayó al paralítico que estaba en la silla de ruedas, y él del susto comenzó a saltar. Y se saltó de la silla de ruedas asustado y no se dio cuenta que ese susto fue profético y quedó sano. Y después no estaba saltando del susto, sino de la alegría que ya podía caminar. ¿Por qué cuento esta historia? Porque si ustedes han oído hablar, y estos términos hay que manejarlos con mucho cuidado, la ciencia le llama a la figura de nuestro espíritu el doble cuántico. Nosotros tenemos un campo energético que es llamado campo electromagnético, que la Biblia nos lo enseña cuando Pedro sanaba a los enfermos con su sombra y con el contacto físico de un pañuelo con lo que él portaba como una especie de atmósfera. Entonces nosotros tenemos un campo energético que ese es como la silueta de nuestro espíritu, que cuando los pensamientos de Dios ya no son duales con nosotros, sino que son uno solo, como dice Pablo, el que se une con una ramera, una sola carne es, y el que se une con el Espíritu de Dios, un solo espíritu es. Esto nos enseña cómo nosotros salimos del árbol de la ciencia del bien y del mal, de una vida dual, binaria, dispersa, para tener un solo pensamiento con Dios. Y eso es lo que Dios hace y juzga, y lo vamos a ver al final, que si nosotros vamos a ver los días de Noé, vamos a ver los mismos juicios, la misma maldad y los mismos pecados, porque
Dice Salomón que no hay nada debajo del sol. Entonces, yo tuve una visión cuando vi este programa, que ustedes lo pueden buscar en Silver, y es que cuando una persona, escuchen bien por favor, le falta un miembro del cuerpo o le falta un órgano o ese órgano está dañado, el órgano, como por ejemplo los riñones o el hígado, cuando están dañados, nosotros tenemos un órgano paralelo espiritual que está bueno, pero que está interrumpido esa figura espiritual con la física del cuerpo por pensamientos tóxicos o nocivos o maldiciones. Por ejemplo, yo he estado haciendo un registro de experiencias y enfermedades de personas que me ha tocado aquí orar. Por ejemplo, si una persona ha tenido problemas en la cabeza con tumores, dolores, migrañas, esa persona, si hace un banco de palabras, comienza a darse cuenta que tiene pensamientos de maldición y anda diciendo, esta mi cabeza, a mí todo el tiempo se me olvida. Entonces esas palabras se renuevan cada día cuando yo me duermo, cuando yo me despierto, y por eso es importante que sigamos haciendo los ejercicios, y los que lo van a comenzar a hacer por primera vez, ya les voy a dar una presentación de cómo se hacen estas activaciones, cómo cambiamos nuestra forma de pensar. Porque debemos de reconocer que tenemos una mente dual, un pensamiento dual, binario, para poder tener una sola mente, no dos, una mente como la de Cristo. El enemigo no ve mi mente, el enemigo ve la mente de Cristo en mí, cuando respeta la autoridad que yo porto. Entonces el pensamiento y sus particiones es muy importante que nosotros lo entendamos como la ley de la separación, y aquí quiero profetizar que la parte de los números es muy importante entenderla para entender los tiempos, y que los números nos dicen cuál es la agenda de Dios, y que el enemigo también la respeta y que muchas veces la sabe usar mejor que nosotros, pero que este es el tiempo que Dios nos va a dar el equilibrio para que nosotros tengamos la autoridad y sometamos lo que tengamos que someter y gobernar lo que tengamos que gobernar. Entonces nosotros en el 2022, precedidos por el 5782 que comenzó en septiembre, vamos a entrar a una fase de tiempo de aprender a separar. Yo quiero darles esta palabra, que la ley de la separación va a ser tan fácil accesarla en este tiempo, y vamos a entender, esto no es de Dios. Los pensamientos no vienen de Dios. Y vamos a aprender también, y que yo oro para que ustedes reciban la impartición, que nosotros tenemos que entender que el mundo fue particionado en un conflicto binario, y esto se usa muchas veces para entender la forma de pensar en dos culturas, el occidente y el oriente. Hay un pensamiento occidental y hay un pensamiento oriental. Esto es importante entenderlo porque esto quedó separado. Yo en una ocasión tuve una visión porque nosotros tenemos dos hemisferios en el cerebro. Y esto lo voy a mencionar, pero hay pruebas y evidencias científicas que nosotros tenemos nuestro cerebro en un funcionamiento con un poder, que cada pensamiento de los 50,000 pensamientos por día que nosotros tenemos, que el 90% se repiten todos los días hasta que nosotros quebramos ese ciclo, porque vamos a ver el ciclo del pensamiento, tienen efectos electroquímicos, todo tiene electricidad. Y por eso uno de los pensamientos más profundos, altamente bíblicos y proféticos que nos enseñó Nicolás Tesla, es que toda forma de luz pertenece a la luz. Y aquí quiero purificar, purgar, no sé qué palabra usar, sobre el hecho de que la luz, temporalmente, la que perdió Adán, la está usando el enemigo. Por eso Pablo dice que Satanás se le permite vestirse como ángel de luz, no solamente en su apariencia, sino en su forma de gobierno. O sea, él está usando la luz de la creación, que todavía la iglesia no está gobernando, porque el Señor lo recuperó y lo llevó todo,
y lo llenó todo y lo llevó hasta lo más alto de los cielos, hasta la galaxia y la constelación más elevada, y desde allá nos entregó las llaves, como se lo dijo a Pedro. Desde ahí nosotros vamos a gobernar en los lugares celestiales. Por eso nosotros debemos de entender que cuando entendemos esta agenda globalista, es importante entender, y aquí quiero aclarar, que la agenda global no es solamente para el mundo. Dios tiene una perspectiva y una cosmovisión global para la iglesia. Y lo mencionamos en la clase pasada, que el Señor Jesús exhorta a sus discípulos, incluyendo a Pedro y a Juan, que Dios no viene por una denominación, Dios no viene por una etnia ni por una religión, Dios viene por una iglesia que está en todo el planeta Tierra, que tienen una misma fe y una misma relación con el Señor. Entonces nosotros acá tenemos que entender que cuando cumplimos estas fases de aprendizaje, de aprender a desaprender, aprender a aprender, porque aprender es aprendido, lo hacemos cuando nosotros definimos qué es la realidad, qué es la verdad, qué es lo que me están diciendo. Y ahí nosotros comenzamos a salir del problema de tener conflictos binarios, de tener conflictos de comprensión de por qué Dios no hace las cosas como nosotros pensamos. El proceso de restauración que nosotros estamos en este momento cursando es un proceso para salir del caos y el desorden. Esto se produce como cielos de bronce, cuando el Señor dice: le voy a dar cielos de bronce y tierra de hierro, porque nos está diciendo cómo es la mecánica cuántica de cómo funciona el mundo espiritual. Y le da esta expresión a Isaías: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Cuando yo no entiendo algo, y aquí quiero hacer una pausa, si en alguna ocasión nosotros queremos entrar en oración, en adoración, en intercesión, en comunión o en intimidad con Dios y no lo logramos, es porque esa parte de nuestro ser, de nuestro corazón está fragmentada. Esa parte inconsciente, subconsciente. El subconsciente es lo que yo no veo. El inconsciente es lo que yo no entiendo, es lo que yo hago y no sé por qué lo hago. Está oculto. Y por eso Job entendió y le dice: Señor, enséñame lo que no veo, porque yo no soy así. Tú no eres tus reacciones. Tú no eres lo que todavía el enemigo tiene como gobierno sobre tu vida. Tú eres un hijo de Dios. Conforme tú lo dices, lo practicas, lo crees y lo visualizas, eso va aumentando, como dice Salomón, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, porque la analogía de la luz, muy importante que nosotros lo entendamos. Entonces, ¿cuál es la solución? Dice Pablo a los Corintios 3:16, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y aquí quiero hacer una pausa. Si ustedes han estado en congresos, conferencias, seminarios, cumbres de entrenamiento, o pueden verlo en televisión, porque hay personas que se están durmiendo, hay personas que están siendo tocadas. Y cuando yo vi eso, yo entendí dos cosas. La fe tiene secciones y está fragmentada. Los pensamientos tienen secciones y están fragmentados, porque Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y a los 5 minutos Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, no seas estorbo. O sea, ¿cómo podemos tener luz y tener tinieblas? David, el único hombre que la Biblia dice que fue conforme al corazón de Dios, tiene una serie completa de salmos donde nos enseña cómo él se relacionaba con Dios. Si ustedes observan, y lo voy a decir en primera persona, las veces que yo no sé cómo orar, que no encuentro palabras, es porque tengo revelación o estoy velado. Cuando nosotros tenemos revelación,
pasamos 3 horas, 5 horas, días, y no queremos salirnos de su presencia. A eso es a que se refiere David cuando dice: no quiero salirme de tu casa, de tu habitación. Mejor es estar en la casa de Jehová que en cualquier otro lugar. A eso se refiere el Señor cuando dice: esta es la solución, vuélvanse a mí, entréguenme las áreas que ustedes no ven, no controlan y no han podido, como la mujer del flujo de sangre, que se gastó todo lo que tenía, se tardó 12 años. El mensaje es que lo que te gobierna y no lo has podido gobernar está diseñado para que te rindas y se lo entregues al Señor y le des la oportunidad a Dios de ser Dios. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. O sea que cuando yo voy a ir como David, que dice que amaba sus juicios y alababa a Dios 7 veces al día, ¿quién quiere alabar al Señor para que lo juzgue 7 veces al día? Cuando yo entendí este versículo me dio miedo, yo no quiero que me pase eso. Y cuando entendí que cuando yo busco la reprensión voluntariamente, Dios me revela y derrama su espíritu sobre mí y me hace saber sus palabras. Por eso Job dice: yo hablaba lo que no sabía, cosas que no entendía. Como dicen en Guatemala, yo hablaba charadas, babosadas. ¿Cuántas cosas hablamos que Dios no ha dicho? Yo me recuerdo en una ocasión, escuchaba muchas veces a predicadores decir: bueno, quiero decirles que Dios me cambió el mensaje. Porque nosotros tenemos la costumbre de hacer a Dios a imagen y semejanza de nuestras distorsiones y de nuestros pensamientos dispersos. Y me recuerdo que uno de los mensajes más potentes que Dios me ha regalado son los 6 niveles de la Reina Esther. Me lo dio en 5 minutos. Yo había pasado 8 o 10 horas estudiando y preparándome para una ponencia. Y me dice: no quiero que prediques eso. Y comienzo yo a decirle: bueno, como buen religioso, hermanos, quiero decirles que Dios me cambió el mensaje. Y me habla Dios y me dice: yo no te he cambiado nada. Yo te estoy guardando de que prediques lo que yo no quiero decir. Entonces entendí que nosotros hacemos a la imagen y semejanza de Dios. No es que Dios es enojado, Dios tiene problemas de vitaminas en la memoria, ¿verdad? Quizás no ha tomado vitaminas porque se le olvidó mi promesa. Yo quiero decirte que a Dios no se le ha olvidado nada. Lo que nosotros necesitamos es volvernos a su reprensión. Lo que necesitamos es que si los resultados que deseamos no llegan, es porque nuestro proceso está interrumpido, está sin iniciar o no lo hemos terminado. No abortemos nuestros procesos, porque Dios tiene muchas respuestas para nosotros. Entonces, en nuestro proceso de restauración, Zacarías nos dice: diles pues así, ya que están va de orar, preguntar y ayunar, ¿por qué y hasta cuándo? Al estilo Habacuc. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. O sea, el nivel de presencia de Dios, el nivel de manifestación de Dios en nuestra vida, me dice cuánto yo estoy volviéndome a Dios. No hay evidencias, no hay manifestaciones, solo letra muerta, solo teología sin demostración. No estamos volviéndonos a Dios. Malaquías 3 del 6 al 7 dice: pero yo, Jehová, no cambio. Escuchen bien, ¿quién es el que cambia? ¿Dios o nosotros? ¿Queremos los milagros de Elías? ¿Queremos las revelaciones de Juan, de Pablo? Dios no ha cambiado. Él es el mismo de hoy, ayer y siempre. Y gracias a Dios que Él no ha cambiado, porque dice que no nos ha consumido. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volver? Y ustedes saben que este es el contexto financiero de los diezmos y las ofrendas, y la gente no entiende por qué las cosas les salen mal. Intentan por aquí, intentan por allá, no están en orden espiritual. Volveos a mí en el área financiera.
es volverse a Dios de corazón. Entonces nuestro proceso de regeneración nace en una determinación. Yo quiero orar y profetizar que toda persona que escuche este mensaje se va a determinar a no aceptar un pensamiento, porque este es el tiempo de la separación de la luz y las tinieblas. No acepto más un pensamiento que no proviene de Dios. Dice Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Aunque él maldijo el día que nació, maldijo a su esposa. Miren, nosotros podemos tener reacciones las más espantosas. No sé si ustedes han tenido reacciones este año, que ustedes después se avergüenzan y dicen, si alguien me oyera lo que dije, lo que pensé, ¿qué pensaría de mí? No importa, eso no soy yo. Tengo la sangre de Cristo, estoy en el nuevo pacto para accesar, limpiarme. Y el Señor dice, 7 veces cae el justo, de las 7 se levantará. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso. El número 7 es un número de procesos, de purificación, de preparación. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Miren, no importa las dificultades que pasemos, nosotros debemos de decir, Dios ya se determinó, Él no va a cambiar, Él va a terminar lo que ha comenzado conmigo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Yo los invito a que estudien las diferentes versiones de lo que dice el profeta Shawn Bolz. Dice que este fue su versículo de batalla, y cuando él ya no tenía fuerzas, Dios va a terminar lo que ha determinado en mí. Y hay muchos planes en Él que son maravillosos. Solo necesitan sincronizarse y salir de mis pensamientos dispersos para tener un solo pensamiento, una sola fe y un solo bautismo, dice Pablo. Entonces los pensamientos duales, como para irnos acercando al final, podemos ver aquí en la vida de Elías, que llega a confrontar la parte medular de un país que estaba en una posición dispersa de sus pensamientos y de su mente. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo vamos a estar entre dos pensamientos? ¿Cuáles son los pensamientos que no son de Dios? Eso es lo que hacía Israel. Decía que esos pensamientos eran de Dios. Ustedes saben que todos los profetas que adoraban a Baal y a Acera creían que lo que estaban haciendo era correcto. ¿Hasta cuándo vamos a estar entre dos pensamientos? ¿Cuándo vamos a dejar de ser ambiguos? Dios va a repetir todo lo que Dios hizo en la vida de Noé. Dice que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, Dios juzga, escuchen bien, los pensamientos. ¿Dónde? En la mente y en el corazón. Y Jesús dice que una de las señales es que estos días van a ser como los de Lot y los de Noé. Noé significa descanso. Eso es lo que le dice Dios a Moisés. Mira, tú has estado en pensamientos dispersos, haciendo las cosas a tu manera. Por eso estás cansado, por eso no tienes fuerza, por eso te quejas. Pero ahora mi presencia irá contigo y te daré descanso. Viene un tiempo de la presencia de Dios sobre nosotros, que esa va a ser la marca, la evidencia y la certificación que nosotros ya no estamos con pensamientos dispersos ni con pensamientos duales. Dice
El Salmo 139, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. La cama, escúchenme bien por favor, no fue diseñada para dormir. Y voy a soltar este bombazo y hay algunas neuronas, se les van a caer algunos. Cuando Adán no había pecado, él no dormía. Hay evidencias bíblicas de eso, sí. Moisés, Elías y Jesús ayunaron, no comieron nada, no tomaron nada. Y la Biblia dice que lo hicieron de día y de noche. Día y de noche. Moisés se emocionó tanto que se tiró 80 días. Entonces, ¿para qué está diseñada la noche? Para que yo cambie mi forma de pensar, para que yo quite mis pensamientos dispersos, para que yo deje de claudicar entre dos pensamientos, para que me quite esa mentalidad de víctima, de pobrecito yo, de sufrido, de echarle la culpa a los demás. ¿Cómo lo hacemos? 20 minutos antes de dormir se abre nuestro corazón y 20 minutos inmediatamente al despertar. Dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Miren, nosotros no nos podemos engañar. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Por eso la importancia de que nosotros tengamos a alguien para rendir cuentas, para no engañarnos. Y mira, estoy oyendo que dices esto, haces esto, eso no es bíblico. Y a veces Dios nos envía personas para eso, para guardarnos.